Sailburua eta zurekin batera zareten aldun nagusia eta herri agintari guztiok, zuen izenean, herri agintari eta herri ordezkari zareten guztion izenean, jaun Andreok, egunon. Eta egunon, batez ere bereziki Paturpaten arduradunok. Eskerrik asko, zuen gonbidapenagatik, hitza eman egin nuen hemen izango nintzenarena, eta halaxe saiatu egin naiz betetzen, eta eskerrak emanaz batera zorionak martxan jarri duzuen eraikuntza berri honengatik. Araba industriaren lurraldea da, baina horrekin batera nabaritzekoa da lehen sektorearen alde egiten ari zareten ahalegina, zuek guztiok, hemen zaudeten guztiok, eta beste hainbat eta hainbat zuek bezalakoak. Lehen sektoreak ere inbertsioak behar ditu lehiakortasuna irabazteko eta gaur bide horretan aurrera urratz edo aurrera pausu garrantzitsu bat ematen dugu. Erantzuna ematen ari zarete kontsumoaren tendentzia berriei, eguneratzen eta moldatzen jakin egin duzue zuek esan bezala. Agradezco, sí, la invitación a participar en este acto de inauguración de las nuevas instalaciones de Paturpat para el procesado de la patata alavesa. En estos momentos en que se vislumbra cierta incertidumbre en la evolución de la economía en nuestro entorno, es importante destacar el trabajo conjunto y la inversión con visión de futuro que compartimos en este acto. Este es nuestro modelo: colaboración leal entre las instituciones públicas, entre todas las instituciones públicas y las empresas, para generar un clima de confianza que motive la inversión. Un modelo de apoyo a la economía productiva real y muy especialmente en este caso al primer sector de actividad tan relevante en el caso de Araba. La actividad económica y la generación de oportunidades de empleo dependen de nuestra capacidad para fortalecer este modelo de cooperación. Hace 3 años, la cooperativa de productores Udapa puso en marcha Paturpat. Aquí se ha sumado el producto y la investigación para ofrecer una nueva alternativa innovadora. Habéis sabido adaptaros a las nuevas tendencias de consumo demandadas en el mercado y lo habéis hecho de la mano de la investigación ligada al sector agroalimentario. En esta primera fase, como ha dicho Koldo, contáis con 24 puestos de trabajo. Hoy ponemos en valor la visión de personas dispuestas a arriesgar y a invertir en una visión de futuro. Ponemos en valor el trabajo diario de todas las personas que trabajáis en esta planta para que siga creciendo. Las instituciones, creo que puedo hablar en nombre de todas ellas, las instituciones vamos a estar cerca, comprometidas, compartiendo un espíritu de colaboración para favorecer estas inversiones que generan confianza y favorecen un crecimiento sostenible. Duela 3 urte, esan bezala, Udapak martxan jarri zuen Paturpat proiektu berri hau. Kalitatezko produktua edo ekoiztutakoa dugu eta kalitatezko produkzioa ere bai. Hemen, ikerketa, berrikuntza eta inbertsioa gehitu egin dira produktu berri bati eskaintzeko eta lehen sektorean eta lehen sektorearen etorkizuna bermatzeko. Lehen fase honetan, esan bezala ere, 24 lanpostu dituzue eta etorkizunera begira hazten jarraitzeko ideia mantentzen duzue. Hau da beraz gure eredua auzolana gaurko ekitaldi honetan islatzen dena. Porque sí, como en otras ocasiones anteriormente aquí en el territorio de Araba he insistido también, y por señalamiento del propio diputado general de Araba en alguna ocasión, denominamos auzolana o vereda a este trabajo conjunto que nace de sumar voluntades y cooperar en la producción. Llega hasta el compromiso en la calidad del producto e invierte en investigación para ofrecer nuevas alternativas innovadoras. Este modelo de colaboración es clave o es la clave para poner en marcha nuevos proyectos y para seguir avanzando en la competitividad de nuestro ecosistema en todos los terrenos y en todos los sectores. Beraz, gaurko honetan,
paturpatekoei eta udapakoei, eskerrik asko denoi zuen konpromisoarengatik eta gaurkoan bai paturpat dela eta zorionak gaur ematen duzuen pausu berri honengatik. Eskerrik asko.